Hola Max. Hola Danilo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy Bienvenido feliz. a la UPLA, bienvenido a tu casa. Estuve hasta acá, así que lugar conocido para ti. Por supuesto que sí. Hoy Es día emocionante. emocionante. Hoy día vamos a conversar sobre tus trabajos artísticos, sobre lo que estás haciendo en el extranjero sobre todo. Así que desde este lugar, desde el patio de la Facultad de Arte, comenzamos este nuevo capítulo de Conversaciones en la UPLA. Vamos, adelante. Además, ella como era una mujer rebelde desde para la Bueno, época, para ¿no? su época, claro. Sí, de hecho era monja, pero era monja porque no se quería casar con un hombre. Esta persona que hace no solamente escribe, sino que también escribe de teatro, no solamente poesía, pensando en que tú hay como abierto las líneas de diversificando lo que haces. A lo mejor ahí hay algo Bueno, de eso, ¿no? sí, no es muy pensado. Sí, No pero es muy pensado, de repente es una necesidad. Gracias. Súper bien, gracias a ti. bueno, vamos a entrar inmediatamente en materia. Bienvenido a tu casa, como te decía, cuando te digo la muchas gracias. bienvenida ahí a la entrada de la Facultad de Arte. Estamos aquí en la biblioteca de la Universidad de Playa Ancha y vamos a conversar sobre tu experiencia. Tú te formaste en esta institución, en esta universidad, pero además después despegaste a un mundo completamente diverso, amplio. Has hecho teatro, pintas, también el tema del cine, escribe. Vamos a hablar contigo de todos esos momentos y sobre todo estas obras que le está yendo bien también a nivel internacional. Partamos por lo que estás desarrollando hoy día como propuesta visual. Estás con una exposición en Europa, Alicia. Cuéntanos dónde nace esto, porque además tú trabajas mucho en la integralidad de las disciplinas y por lo tanto podemos ver una exposición, cuadro, pintura, pero también hay una obra de teatro que anda circulando sobre Alicia. Sí, así es. Bueno, primero agradecer el espacio que ustedes tienen porque es tan necesario desde la universidad. Y otra cosa que me gustaría decir es que la universidad está maravillosa. Estos espacios nuevos que tienen, como esta biblioteca que tenemos acá, nos hace sentir más orgullosos también, así como el programa y el equipo. Sí, hemos estado haciendo una obra de teatro este año que fue sobre Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, me interesa el tema, lo vemos como un contrato social, como de Rousseau. Y eso es muy interesante, y es una obra de teatro, y también es una serie de exposiciones de pintura, novelas gráficas también, porque justamente pienso que el teatro y la plástica, la pintura, van muy de la mano, son como rituales. Desde siempre, que han construido sociedad. Son rituales que desde la época de las cavernas hacen que el hombre cree una sociedad de una forma. Y eso hasta hoy. Entonces, para mí no son tan separadas esas dos disciplinas. Y hoy día estamos en Chile y yo estoy pintando cuadros de gran formato de Alicia que vamos a girar por Europa. Hicimos una gira este año. Y digo hicimos porque también trabajo con un grupo, no Es podría ser. colectivo el trabajo. Sí, es mi trabajo, pero tengo muchos colaboradores con quienes hacemos teatro y las exposiciones de pintura. ¿Por qué entras en el mundo de Alicia? ¿Cuál es el lugar que encuentras ahí? Porque desde lo onírico, de la fantasía. Sí, bueno, como te contaba, Alicia para mí es una especie de ensayo sobre el contrato social de Rousseau, que bueno, es Platón, Epicuro, Cicerón y en la filosofía moderna Hobbes, John Locke y finalmente Rousseau, donde uno entrega un poco de libertad por la comodidad de vivir en sociedad y los derechos que eso te entrega. Pero también habla sobre qué pasa con los límites que te impone la sociedad y qué pasa si tú vas un poco más allá de esos límites. Eso es súper interesante y muy apegado al arte también.
Por eso me gusta tratar el tema de Alicia y realmente los personajes que de repente rompen son muy interesantes, porque el arte finalmente te habla más que la persona. Tú ves a la persona y ves esa experiencia y esa realidad a través de la obra. Eso es bien fascinante. ¿Y habías estado incorporado en otras experiencias relacionadas con el mundo de la fantasía o te empiezas a sorprender con esta figura de Alicia, de lo que estás haciendo hoy día? Porque también hay otras mujeres que son presentes de tu obra o inspiración, como Sor Juana Inés Sor Juana Inés de la Cruz. De la Cruz, por ejemplo. Claro. Sí, como te digo, son personajes que son muy interesantes porque tú no sabes bien si es que están dentro de la realidad o están fuera de la realidad. Alicia se supone que está en un sueño, pero tampoco el libro te dice claramente que es un sueño. Sor Juana también vivía en una nebulosa un poco extraña de una inserción social, pero no era tan así tampoco. Entonces, esas cosas son muy interesantes, de cómo vivimos insertos en una sociedad porque es una necesidad del ser humano, pero a la vez cómo se relaciona nuestro ser humano con la sociedad, para ser integrantes, pero a la vez ser lo que significa ser humano. Eso, sí, eso me llama mucho la atención y se podría entender que de eso se trata la obra. Ahora, una cosa también es un aspecto interesante, es que hay historia y hay historicismo. De repente, la pintura como disciplina o el teatro como disciplina son muy útiles, pero la expresión, lo que uno quiere decir, traspasa la pintura o traspasa la obra de teatro para llegar al espectador. Y ahí tus colores, en la obra es bastante colorida, hay harto color. No ocupas colores pasteles o más fríos. ¿Cuál es la intencionalidad que está también a través de los colores que están presentes en esta obra? En la que estamos hablando de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí. Normalmente en pintura me interesan mucho las paletas restringidas, como una contradicción, pero normalmente las paletas restringidas con pocos colores te dan una gama muy amplia de tonalidades y se pueden mezclar mejor. Pero eso es un aspecto técnico. En realidad, para representar este mundo fuera de lo social, de repente uno ocupa muchos colores que se ven como si fuesen muchos colores. Pero es súper interesante la recepción que hay en las personas, porque uno trabaja de repente sin tener eso en consideración. Tú me dices que hay muchos colores y yo, ahora que me lo dices, lo pienso, pero no lo pienso antes. Entonces esa retroalimentación supongo que es por lo que uno expone finalmente. ¿Y hay alguna corriente que te vaya como identificando? Porque son pinturas son pinturas realistas, digamos así, pero también hay algo de expresionismo abstracto que uno puede dilucidar en tu obra. ¿Hay alguna corriente que te parezca más interesante que otra, sobre todo en las corrientes más de la edad moderna, en el fondo? De repente, según una concepción como del crítico o del espectador, pienso que un artista se fija en la pintura, de repente en el gesto. Puede que, claro, entre dentro de un realismo o una pintura figurativa, pero diera la impresión que siempre la pintura es abstracta, aunque sea figurativa. Claro. Siempre es abstracta, siempre como un haiku, cada una de las pinceladas es como una poesía en sí, que luego, dentro de lo que uno está trabajando, el modelo, sea Alicia en este caso, muchas veces casi es una excusa para decir lo que tú necesitas decir. Que claro, es una necesidad. No es que uno lo busque intencionalmente. ¿Y cuál es ese mensaje que está detrás de tu obra hoy día? Tú hablabas específicamente del caso Alicia, del caso de resignificar a esta monja mexicana, pero ¿cuál es la intencionalidad que está detrás de tu obra? ¿En qué piensas cuando construyes estos proyectos?
teatrales, pintura, etcétera, distintas expresiones artísticas que tú desarrollas? Sí. Bueno, una muy buena pregunta y me encantaría saber la respuesta. La respuesta, claro. Normalmente uno camina. Uno camina y te despiertas en la mañana y te pones a hacer cosas. ¿Dónde derivan esas cosas? Supongo que es lo entretenido de dedicarse a esto. Normalmente, por ejemplo, con Alicia, me pasó que había tanto que decir porque justamente estaba estudiando mucho sobre el contrato social. Me parece muy interesante los aspectos sociales, en qué minuto de la historia estamos, cómo cada día va cambiando muy vertiginosamente, qué es lo que significa ser humano y qué es lo que significa ser humano versus este contexto social. Entonces me parecía muy interesante estudiar ese periodo victoriano del 1700, donde está justamente Rousseau y luego toma Lewis Carroll, y en esa misma época estaba Rimbaud con Yo es otro. Se dio un momento muy especial donde el cuestionamiento de qué es la sociedad y qué es el ser humano estaba ahí. Y justamente estaba estudiando eso y en Costa Rica. Estábamos trabajando mucho en Nueva York y fuimos un par de semanas a Costa Rica y por invitaciones que teníamos de hacer charlas sobre teatro y arte, nos encontramos con un teatro muy importante en Centroamérica y nació este proyecto de hacer una obra de teatro. Como también estaba pintando y también me interesa el mundo de la novela gráfica, que es un formato muy, muy interesante hoy en día, que pasó del cómic a una novela gráfica, algo más potente en algunos sentidos. Me puse a trabajar en eso, en Alicia. Y como era tanto trabajo, porque hice el diseño del set, el diseño de vestuario, de luces, la escenografía y la dirección. Y escribimos con Natalia Miranda el guión teatral. Así que cuando uno trabaja en las obras de teatro es tanto trabajo que quedan muchas cosas. Igual todos los dibujos ya los había hecho, igual estaba todo el vestuario hecho, las luces. Y era como lo obvio hacer una exposición de pinturas también. En realidad una serie de pinturas, claro. Sí, más que una exposición, porque las exposiciones después no se hicieron en Costa Rica. Todo esto fue este año y las exposiciones este año estuvieron en Berlín, después se fueron a Atenas, París, Praga. Ahí estuvieron dando vueltas por Europa y todavía están en Praga. Vamos a hacer un alto en esta conversación. Queremos invitarte, bueno, vamos a conocer parte de tu trabajo en realidad en esta pieza, pero queremos invitar a los que nos están viendo en sus casas a conocer un poco el trabajo de Max Sitt a través de alguna de sus principales obras. Vamos a ver este material y regresamos para conversar sobre otro lugar donde también se desenvuelve nuestro invitado, que es el teatro, ahora ya en faceta de actor. Vamos y regresamos para seguir con este Conversaciones en la UPLA.
Y seguimos acá en Conversaciones en la UPLA, en la Biblioteca Central de la Universidad de Playa Ancha, conversando con Max Cid, artista, ex estudiante de esta universidad, y quedamos con un tema pendiente que nos interesa también pasar desde tu condición como dramaturgo, como director teatral, a ser el personaje principal en una obra de teatro en Estados Unidos, como fue el personaje que en la obra de Kurt Cobain. Cuéntanos un poco cómo llegaste a eso y cómo desde todo este quehacer artístico también está esa posibilidad de interpretar a través del teatro. Bueno, como todas las cosas han llegado sin mucho proponérmelo. Había un concurso de dramaturgia internacional en el Teatro de Vanguardia de Nueva York. Participé y la obra ganó. Entonces fui a Nueva York para que se hiciera esa obra. En Nueva York es un poco diferente que en Chile porque el actor actúa, el director dirige, el escritor escribe, cada uno hace su pega. De repente en Chile, que es algo muy bello, nosotros en el teatro hacemos de todo. A mí me gusta mucho eso, porque estás más en coherencia. Pero allá es diferente. Así que fui y pedí actuar en mi obra. Me dijeron que no, porque esas cosas no se hacen. Pero participé en el cast. Así que estuve en la obra actuando. Y en la obra, que fue una experiencia muy linda, aparte del proceso, se daba con mucha gente de muchos países diferentes. Entonces uno tenía la posibilidad de estudiar la obra propia con diferentes autores de diferentes países. Y actuando en esa obra, estaba en el público un director y un productor, y me llamaron a hacer el cast de esta obra sobre Kurt Cobain, sobre el protagónico. Y gané el cast y estuve protagonizando esa obra en Nueva York. Y también fue una experiencia desde los ensayos, desde estar en un lugar tan diferente donde uno tiene la oportunidad de compartir con muchas personas que están trabajando muy rápido y haciendo muchas cosas. Fue una posibilidad de aprender mucho. ¿Y cómo te fue esta conexión también con el músico Kurt Cobain? ¿Cómo te fuiste conectando también con su experiencia de vida que terminó mal, bueno, digámoslo así? es de mi época, o sea, no fue tanto. Yo tenía que tocar guitarra eléctrica y tenía que cantar, y fue algo que hice mucho cuando era joven. O sea, en alguna oportunidad fui a tocar a lugares y tenía bandas y tocábamos canciones de Nirvana, así que Claro. No fue tan lejano el proceso, ¿no? No, para nada, y sí, tuve que ensayar un poco porque ya había dejado mucho de cantar y tocar guitarra hace muchos años, pero fue muy divertido. ¿Y hay un acto como reivindicativo en la obra con la figura de Kurt Cobain, o no? ¿O es más que nada más interno, un trabajo más de introspección del personaje? Sí, el trabajo teatral también, bueno, tenía que ver con el suicidio y con qué significaba ser una estrella de rock, y también de los 90. Tenía mucho de los 90, entonces era divertido llevar esa época que era cuando uno era joven. Claro. Entonces esa parte era muy, muy divertida. Oye, Max, entrando un poco, tú estabas fuera ya, prácticamente tu carrera la estabas haciendo en el extranjero. ¿Cómo ves a Chile hoy día desde el punto de vista cultural? Hay un proceso nuevo además que comienza desde el punto de vista político. ¿Cómo sientes a la sociedad chilena conectada con el arte? ¿Cuáles son las principales corrientes que tú ves? ¿Cómo estamos cuando tú ya puedes mirar desde afuera este proceso cultural chileno? Siempre he pensado que Chile es una isla que tiene muchas condiciones que no tiene ningún otro lugar. Desde la forma de ser de los chilenos, nuestra idiosincrasia tiene aspectos que son notables y son muy diferentes. La generosidad, el cuidado por el otro, que se refleja en el arte. O
sea, sobre todo en los 70 y los 60 nosotros teníamos artistas gigantes. Y claro, también son concepciones culturales de la sociedad. Hoy día sí no tengo televisión normalmente, porque no alcanzo a ver televisión en otros países. Pero en Chile tengo televisión y sí, me preocupa ver televisión. Me preocupa ver televisión porque los contenidos no entiendo mucho a qué van. No entiendo mucho si los contenidos televisivos construyen la sociedad en la que queremos vivir. Entonces, obviamente que eso es el arte es un reflejo de la sociedad. Claro. Y luego el artista chileno es un reflejo de la sociedad chilena. En ese sentido, tengo una visión de lo que nosotros somos como identidad e idiosincrasia y luego lo que nosotros estamos siendo con nuestra identidad y nuestra idiosincrasia. Entonces, por una parte veo que aún hay sectores culturales muy fuertes y muy interesados en un tipo de cosas, porque tampoco es decir esto Claro, no es es la homogéneo verdad claro. y esto está mal. También eso de respeto, de entender que la realidad del otro no es falsa, es un otro el que está frente a ti, igual de válido. Lo que sí pienso es que ese respeto de entender al otro también debería ir en pos de entender en común qué sociedad queremos. ¿Y eso tú sientes que se manifiesta de alguna manera en los procesos creativos, artísticos? O sea, Chile en el último año está haciendo un cine bastante reconocido, por ejemplo, a nivel de dramaturgia, a nivel teatral, a nivel de pintura, podemos reconocer algunos referentes. Hay una instalación, como decías tú, a diferencia del 60, el 70, que emergió algo extraordinario en Chile, la nueva canción chilena, el cine latinoamericano influenciado por el neorrealismo en su minuto, italiano. ¿Crees que hay un renacimiento de este momento cultural hoy día que podría verse a lo mejor restringido un poco por la llegada de un gobierno que puede ser a lo mejor menos pro cultura, menos pro desarrollo artístico? Las políticas culturales no creo que sean lo que lleva a los artistas ser lo que son en Chile, lamentablemente. Pienso que, por supuesto que si queremos ser Chile, que es diferente a Argentina, Perú, Bolivia o cualquier otro país, si queremos tener una identidad propia como sociedad, culturalmente propia, el Estado, gobierno, tiene que apoyar a los artistas porque finalmente construyen qué somos como Chile. Al país lo hace la cultura. Para ir terminando ya nuestra conversación, preguntarte, bueno, sabemos que vuelves a Europa a exponerte, que una gira todavía con el tema de Alicia. ¿Hay algún proyecto que esté ahí gestándose que a lo mejor recuperar alguna otra historia de otra personaje importante, alguna mujer, de tu propia historia personal? ¿Cuál es lo que está pasando hoy día por tu cabeza y en este proceso que es tan interesante, el proceso de gestación de un proyecto? Sí, hay muchos proyectos muy interesantes y a mí me emocionan todos. He estado leyendo nuevamente a Goethe mucho. Bueno, hay muchos proyectos nuevos. En este momento el 2018 ya está un poco lleno con las diferentes cosas que hay que hacer. Tenemos una gira en Europa, que es la segunda parte de Alicia. Mucho material, estamos con las novelas gráficas. Tenemos exposiciones, ahora vamos a Praga y Berlín. Luego la exposición se va a París, vamos a estar en el Louvre. Y después nos vamos la exposición viaja a Londres. Y bueno, y hay algunas otras exposiciones que se tienen que cerrar en otros países,
Pero lo más probable es que esta Avenida Chile haya traído mucha inspiración. Y sí hay un proyecto grande para el 2019 que tiene que ver con Chile muy directamente. Y claro, me tiene muy emocionado y entusiasmado. ¿Sobre qué temática sería ese proyecto? No sé si eso lo puedo contar ahora. De repente yo trabajo con muchas personas, un equipo. Entonces hicieron un Instagram. Así que yo no tengo mucho tiempo, pero las cosas están en el Instagram, que es max-cir-art. Así que a todas las personas súper feliz que nos sigan y nos acompañen en esta, sobre todo los alumnos de UPLA y las personas de Valparaíso, que escriban. Es muy gratificante entender a los jóvenes en qué están, qué es lo que están pensando, cuáles son sus inquietudes, cómo ven el trabajo que uno está haciendo. Entonces los invito a escribir ahora que hay esa posibilidad de tener contacto de esta forma, para que me vayan contando qué parece y que vayan acompañando en esta carrera de arte que tiene de todo. Es muy divertido y difícil, y los caminos se van construyendo caminando. Bien, pues queremos agradecer tu tiempo, tu paso por Chile, por la Universidad de Playa Ancha. Esperamos que te vaya muy bien en los proyectos que vengan. Nosotros desde la Biblioteca Central de la Universidad de Playa Ancha comenzamos a despedir Conversaciones en la UPLA, donde tuvimos un invitado muy importante que vuelve a su casa, acá se formó en esta universidad, Baxit. Todo el éxito del mundo, que te vaya bien en tu gira. Muchas gracias a ustedes y muchas felicitaciones por estos programas. Gracias. Nosotros nos encontramos en otra oportunidad y ustedes pueden revisar este programa en www.uplatv.cl. Hasta la próxima.